Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Gracias por venir y espero que tengan un tiempo de bendición con nosotros. Me gustaría que abriera su Biblia en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 18. Algo está sucediéndole a la predicación en Estados Unidos y como consecuencia alrededor del mundo. Los predicadores populares, los predicadores contemporáneos están diciendo que no enseñan la Biblia. De hecho, algunos de ellos están diciendo, es necio enseñar la Biblia, es necio ser un expositor de las Escrituras, no predican mensajes expositivos, no dicen la Biblia dice, no citan a la Biblia. ¿Por qué? La gente no quiere oír la Biblia. Ciertamente no quieren oír a alguien que se ponga de pie durante una hora y explica la Biblia. Entonces estos predicadores dicen, no predicamos la Biblia, porque el mundo incrédulo no está interesado en la Biblia. A lo cual yo respondo, eso es obvio. Claro que no responden a la Biblia. No pueden responder a la Biblia. Es imposible para ellos. Pero nosotros somos pastores del rebaño de Dios y el rebaño de Dios depende de ser alimentado por la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que se nos manda predicar la palabra. Ningún incrédulo se va a convertir en un creyente fuera de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos por la palabra de verdad, ningún incrédulo va a ser santificado fuera de la palabra de Dios. Juan 17:17, Jesús le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Corrijo, ningún creyente va a ser santificado por la palabra de Dios. Entonces, tanto la salvación como la santificación vienen como resultado de la palabra. Entendemos que el mundo no recibe la Escritura. Eso es obvio. También entendemos que la obra de Dios, al salvarlos, depende de la palabra y en santificar a la iglesia. La palabra es el instrumento singular usado por el Espíritu Santo. Entonces, quiero hablar a partir de este pasaje, 1 Corintios 1 y 2, un poco con ustedes en esta noche. Quiero mostrarles el contraste entre el creyente y el incrédulo con respecto a cómo ven la Escritura. Para los creyentes, la Biblia es nuestro tesoro más grande. Oyeron eso leído por parte de Josías, el Salmo 19, versículo 10. Es más preciado que el oro, más que mucho refinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios para el pueblo de Dios es su tesoro más grande. Salmo 119, 97, David dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. Ese mismo Salmo 119, unas 5 o 6 veces, él dice, amo tus mandamientos, amo tu ley, amo tu palabra, una y otra vez. Pablo el apóstol dijo que aquellos que son salvos son caracterizados por 2 Tesalonicenses 2:10, el amor de la verdad, el amor de la verdad. Juan registra que aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos, los conocen y los guardan. Salmo 40, versículo 8, dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Pedro dice que somos como niños recién nacidos. 1 Pedro capítulo 2, que desean la palabra así como un recién nacido desea la leche. Un recién nacido solo tiene un deseo, leche. Eso es todo. No es complicado. Y un creyente tiene ese deseo singular consumidor hacia la palabra de Dios.
en el capítulo 6 de Juan, cuando nuestro Señor está hablando a los discípulos después de que la multitud se había ido, después de los milagros. Él les dijo a los discípulos, ¿acaso vosotros queréis también iros? Y Pedro respondió en esas palabras famosas, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. La razón por la que no quisieron irse fue porque querían ser alimentados por la palabra de Dios. A manera de contraste, con eso quiero que vean el Evangelio de Juan por un momento, en el capítulo 8. Esta es una porción muy definitiva de las Escrituras. Y nuestro Señor dice en Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y escuche el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ese es el contraste. Los creyentes aman la palabra, anhelan la palabra, desean la palabra. Es alimento para sus almas, no pueden tener lo suficiente de la palabra. Los incrédulos no quieren oírla, no pueden oírla y por razones muy obvias. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si usted es un incrédulo, usted quiere lo que el diablo quiere. Usted está en su familia, y obviamente él no quiere la palabra de Dios. De hecho, la primera tentación en el huerto fue tentar a Eva a no creer la palabra de Dios. Y desde ese entonces Satanás siempre ha atacado y socavado la palabra de Dios. Versículo 44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Lo entiendo. La gente en el mundo no quiere tener la Biblia, no entiende la Biblia, no cree en la Biblia. Eso es muy claro. Su naturaleza. Ahí en el versículo 47, Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es la línea divisoria. Aquellos que pertenecen a Dios, les encanta oír la palabra, entienden la palabra, creen la palabra, defender la palabra, e inclusive amar la palabra. Aquellos que no son de Dios, le pertenecen a Satanás, no pueden oír su palabra, no desean oír su palabra, porque son de su padre el diablo, quien es un mentiroso, un homicida desde el principio. Entonces la marca del cristiano verdadero es amor por la verdad, hambre por la verdad, hambre por la palabra de Dios. La iglesia verdadera de Dios siempre y en todo lugar y en toda sociedad, en toda cultura, en toda ubicación, el pueblo de Dios tiene hambre por la verdad de las Sagradas Escrituras. Anhelan la palabra que sea leída, explicada y que sea aplicada en toda su riqueza. Tristemente, el estudio serio de la palabra de Dios, la labor diligente en las Escrituras, escudriñar a fondo y extraer sus riquezas ricas, profundas, con frecuencia no es lo que el pueblo de Dios recibe. Entonces tiene usted a los creyentes sentados en iglesias en donde el pastor no quiere enseñar la Biblia porque ofende al incrédulo y por lo tanto él mata de hambre a los creyentes, quienes son la clave para alcanzar a los incrédulos. Como creyentes amamos la Biblia. Usted quiere darle a su congregación lo que aman y lo que necesita, entonces dele la palabra de Dios. Cuando hablamos de la predicación expositiva, de lo que estamos hablando es explicar la Biblia. Expositiva no es técnico, simplemente significa explicar la Biblia. Eso es lo que una exposición es, explicar la Biblia. Ahora, eso no me lleva
a este pasaje en 1 Corintios, entonces regresemos a él. ¿Por qué amamos la Biblia? ¿Por qué confiamos en ella? ¿Por qué tenemos hambre por ella? ¿Es porque somos más inteligentes? ¿Es porque se nos ha dado un mejor conjunto de evidencias? ¿Por qué amamos la Escritura? La respuesta viene en el pasaje que tenemos frente a nosotros. Vamos a tratar de cubrir desde el 1:18 hasta el capítulo 2. Entonces, no vamos a poder tocar todo. Pero en ningún lugar es el asunto de la obra de Dios mediante la palabra presentada de manera más clara que en este pasaje de la Escritura. Ahora, el tema aquí en la sección es sabiduría divina. La palabra sabiduría o sabio es usada 20 veces en nuestro texto y se presenta como contraste a locura o necedad, lo cual es usada 6 veces. Entonces la sección entera explica por qué algunas personas rechazan la sabiduría de Dios, la cual es la Escritura, incluyendo el Evangelio e incluyendo la cruz, y por qué otras personas aceptan la Escritura y el Evangelio y el mensaje acerca de la cruz. Aquí tenemos diferentes términos usados para describir la palabra de Dios. Es llamado el testimonio de Dios, es llamado la sabiduría de Dios y es llamado la palabra de la cruz. La manera simple de dividir este pasaje serían 2 partes con algo de solapamiento. Parte número 1, punto simple. ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? Y vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos a seguir hasta el capítulo 2, la primera parte del versículo 4 para ver eso. Después, el segundo punto, ¿por qué los cristianos aceptan la Biblia? Ahora escuche, nada se dice acerca de pruebas, nada se dice acerca de evidencias, nada se dice acerca de argumentos filosóficos, nada se dice acerca de apelar a su emoción o inclusive a su razón. Usted verá lo que es, que hace que la gente rechace la Biblia y otras personas que acepten la Biblia. Entonces comencemos. ¿Por qué los no cristianos no creen en la Biblia? Voy a darle 5 razones. Razón número 1. Su mensaje no es razonable. Observe el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Usted tiene 2 categorías de personas. Usted tiene a las personas que se pierden y las personas que se salvan. 2 categorías de personas. Las personas que se pierden, que van camino al infierno, personas que se salvan, que van camino al cielo. Para la gente que está entre aquellos que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Es la palabra griega morón. Es una identificación bastante simple. Son torpes, tontos, inútiles. Y la razón es que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, no encaja con la razón humana. Tratan la palabra de Dios con menosprecio. La tratan con enemistad y menosprecio. Y le puedo decir esto, toda la persecución cristiana, a lo largo de toda la historia humana, toda la persecución cristiana, toda la persecución en contra de cristianos ha sido no debido a algo que hicieron, sino debido a la proclamación de la palabra de Dios. Los cristianos han sido una influencia positiva donde quiera que están en el mundo. Ellos son la razón por la que existen la mayoría de los avances en la cultura y en la sociedad. Pero constantemente están siendo perseguidos, inclusive en la actualidad siendo masacrados, no por lo que hacen,
porque hacen bien a la sociedad, sino por proclamar la palabra de Dios. El mundo no puede aceptar la verdad de un Dios crucificado y la salvación mediante la fe únicamente, solo en Él, fuera de obras. Es locura para ellos. Usted puede entender a la primera iglesia, los creyentes que entraron allá al mundo gentil, porque esto era particularmente verdad de los gentiles. Iban al mundo gentil, ¿y cuál era su mensaje? Ellos eran primordialmente judíos que venían de la tierra de Israel y salían al mundo gentil a predicar el evangelio, y este era su mensaje. Hubo un hombre en nuestro país quien es Dios en carne humana. Él descendió del cielo. Él es una encarnación del Dios verdadero. Solo hay un Dios y únicamente un Dios, el Dios verdadero, y el resto de los dioses son falsos, el resto de los dioses son demoníacos, el resto de los dioses son inventos de los hombres y los demonios. Solo hay un Dios, y ese Dios vino a la tierra en forma humana. Él descendió al mundo, Él vivió, y Él fue crucificado, rechazado por el pueblo de Israel, rechazado por los romanos gentiles que lo crucificaron por cumplir la voluntad de los judíos. Él fue crucificado con unos cuantos criminales y lo colocaron en una tumba y resucitó de los muertos. La nación de Israel, de quien vino como nación, completamente lo rechazó. Todos los líderes lo rechazaron, todas las élites religiosas lo rechazaron, pero Él es nuestro Dios, el único Dios que puede salvarte de tu pecado, y Él es el soberano del universo, y Él resucitó de los muertos, y Él va a regresar otra vez para apoderarse del mundo y establecer su reino. Eso se oye absolutamente torpe. ¿Estás bromeando? Un judío crucificado, rechazado por su propio pueblo, rechazado por los gentiles, es el Dios vivo y verdadero, encarnado. Y después tuvieron que decir, por cierto, si le entregas tu vida, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Podría costarte la vida. Tienes que hacer todo lo que Él manda, la gran comisión. Tienes que seguirlo. Dejar tus sacrificios, dejar tu voluntad personal, tu ambición personal. Ese es el Evangelio. Si no haces eso, vas al infierno eterno. No tenían libro con autoridad para demostrar la verdad de eso, porque la Biblia no estaba terminada de manera total en el Nuevo Testamento. Ese era el mensaje que predicaban. Para aquellos que se pierden, era no razonable, ridículo. Entonces, en primer lugar, su mensaje no es razonable. En segundo lugar, su mensaje no era alcanzable, su verdad no era alcanzable. Observa el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, detengámonos ahí. Ahí está el segundo punto. Usted no puede venir a este conocimiento mediante la razón humana. No es alcanzable. Usted no puede llegar ahí. Pablo cita en el versículo 19 de Isaías 29:14, en donde Isaías había dicho cuando Sennacherib estaba amenazando a Judá, que la liberación vendría, pero no vendría mediante la sabiduría de los líderes o los hombres sabios, su inventiva y sus ideas secretas perecerían, y Dios mediante su sabiduría únicamente salvaría a Judá. Este es el mensaje que es citado por Pablo. No está disponible para ninguna mente humana.
no es alcanzable. Jeremías 8:9 dice, el hombre sabio, he aquí, ellos han rechazado la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El hombre sabio, por su sabiduría, no puede llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Todos son necios, porque toda la sabiduría acumulada de los hombres junta no puede llegar a conocer a Dios. Esa es la segunda parte del mensaje. No solo les estoy contando una historia imposible de que un judío crucificado es el único Dios, sino que estoy ahí diciéndoles que esto es algo que no pueden, mediante su propia sabiduría humana, entender. ¿En dónde está el filósofo? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde están todas las mentes brillantes? No pueden conocer esto. No está disponible para ellos de ninguna manera en absoluto. Ahí en el capítulo 3, versículo 18, leemos, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esto no solo es insensato, es algo ofensivo. No solo les decimos algo que parece torpe, sino que los insultamos al decirles que sin importar cuán inteligentes sean, cuán sabios sean, no pueden alcanzar esto. Pablo dice en 2 Corintios, encima de eso, el Dios de este siglo ha cegado sus mentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Efesios 2, Pablo dice, están muertos en delitos y pecados. Están ciegos, están muertos. Efesios 4, son ignorantes. Están aislados de la vida de Dios. Y eso nos lleva al tercer aspecto de esto. La verdad es necia, no es alcanzable y francamente es increíble. Versículo 22. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos siempre querían señales. Y no es cierto, le decían a Jesús, muéstranos señal, muéstranos señal. Y Él estaba sanando a personas a su alrededor todo el tiempo. Vieron señal tras señal, tras señal, tras señal. Y aún así no creyeron. Jesús eventualmente les dijo, les voy a mostrar una señal. Derriben este cuerpo y en 3 días lo voy a levantar. Él hizo eso y aún así no creyeron. De hecho, trajeron a los soldados y les dijeron que mintieran por la resurrección. La nación entera se rehusó a creer en la resurrección. Ya para el 70 después de Cristo, los romanos vinieron, mataron a cientos de miles de judíos y básicamente fueron impulsados una eternidad sin Dios porque no creyeron, aunque hubieron señales y la gran señal de la resurrección. Algunos dicen que los judíos estaban esperando señales en el cielo. Bueno, señales en el cielo vendrán cuando nuestro Señor regrese. Los griegos, por otro lado, estaban buscando sabiduría. Ellos esperaban que aquellos que comunicaran el Evangelio tuvieran algún tipo de filosofía compleja, algún tipo de ideología muy complicada, profunda y con palabras muy sofisticadas, una especie de conceptos esotéricos, y la simplicidad del Evangelio era algo digno de burla para ellos. Era simple, simplista, primitivo y bajo. La gente no cree porque la palabra de Dios para ellos es locura, porque la palabra de Dios no está disponible para ellos, es inalcanzable para ellos, no pueden entenderla, y porque
están encerrados into their en unbelief, su propia incredulidad and the truth y la verdad is a stumbling es una piedra de tropiezo foolishness to them. y locura para ellos. Versículo 23 dice, Because of the debido a stumbling block, la piedra de tropiezo, they don't believe. no creen. Because of the foolishness, Debido a la locura, no creen. but here's Pero, another group, aquí está el otro grupo, to those who are más para los llamados, they are the same as ellos son los mismos que los que se salvan en el versículo 18, pero observa esto, él está diciendo, si el mundo no cree y no puede creer y piensa que esto es locura, ¿por qué estoy predicando el Evangelio? ¿Por qué estoy proclamando la palabra de Dios? Porque hay algunos que son llamados por Dios y están siendo salvados. and to those who are Y para aquellos que son los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. might seem ridiculous Podría parecer ridículo para el mundo, pero para aquellos a quienes Dios está llamando de manera eficaz a la salvación y que por lo tanto están siendo salvados, es el poder de Dios para salvación. Y de nuevo, le recuerdo como dije al principio, si usted tan solo predica la verdad de la palabra de Dios, es lo que Dios usa para producir la salvación de aquellos que Él ha llamado a la salvación. there's another reason. Hay otra razón por la que la gente no cree, It is because es debido a the people que la gente who believe the word of que cree en la palabra de Dios are no es insignificant. o es insignificante, es insignificante. Look at verse 26. Observa el versículo 26. Consider your call. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. You're the called. Ustedes son los llamados de manera eficaz. Ese es un llamado en sí a la salvación, un llamado soberano. Consider your calling. Pues mirad vuestra vocación o llamado, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne. Not many, No muchos not poderosos, ni muchos nobles. 3 times, 3 veces, no muchos, no muchos, no muchos. which is to say, Lo cual quiere decir que la mayoría de los creyentes no son algo sorprendente. Son personas que no impresionan. No son las élites intelectuales. they're not the smartest, No son los más inteligentes. No son los más nobles. they're not the No son los más elevados. when it says they're not Cuando dice ahí que ni muchos poderosos, eso significa que no tienen poder, no tienen influencia. when it says they're not Cuando dice que ni muchos nobles, significa que no son de buena estirpe, no nacieron en un alto rango social. verse 27, Versículo 27 añade, they are the foolish, son lo necio del mundo. that's the uneducated. Esos son los no preparados académicamente, los de vida baja. God has chosen, Dios escogió a lo necio. chosen, Fueron escogidos, called, fueron llamados they are being y están siendo salvados. and these people Y estas personas are the uneducated. son los no preparados académicamente. No solo eso, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Débil significa sin influencia alguna, sin Power. poder alguno. And he even goes further. E inclusive avanza. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo. Agones. Ágones. Agones means Ágones significa the not born. los no nacidos. They don't even Ni siquiera pertenecen a una lista de quién vive. the not born. Los no nacidos, los nadies. And then he goes Y beyond después él va más allá de eso and says, y dice, lo menospreciado. that's a verb that Ese es un verbo que significa considerar como no existente. and then he even says Y después él inclusive dice eso. the things that are not. Y lo que no es. Present tense of Tiempo presente de mí, el verbo ser, el verbo soy, ni siquiera existen.
these Entonces, ¿quiénes son believers? estos creyentes? Well, Bueno, they're son, lowly. son They have no power. bajos, no tienen They poder, have no rank. no tienen rango, They have no education. no tienen preparación académica, no tienen influencia, They don't matter. no importan, They are so low. son tan bajos como para ser tratados con menosprecio. And that last phrase, Y esa última frase, is the most lo que no es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego. Ni siquiera existen. I've heard people through the years say, A lo largo de los años he oído a personas decir, será mucho más fácil predicar el Evangelio si toda la gente famosa creyera en el Evangelio. Toda la gente académica creyera en el Evangelio. Toda la gente noble creyera en el Evangelio. no, God No, Dios ha escogido lo bajo para avergonzar a lo noble, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios, so that he gets all the para que Él reciba todo el crédito. verse 29. Versículo 29. So that no A fin de que nadie se jacte en su presencia. now it says in verse Ahora dice en el versículo 30, by his mas doing por Él you are in Christ. estáis vosotros en Cristo Jesús. You are being saved. Ustedes están siendo salvados porque ustedes fueron escogidos. Repeated the word Él ha repetido la palabra escogido varias veces. Fueron escogidos, fueron elegidos, fueron llamados and you were y God's por doing la obra de Dios fueron regenerados y colocados en Cristo Jesús. Versículo 30. who became El cual nos ha sido hecho wisdom por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. marvelous. Maravilloso, verdad maravillosa. By Pero es por Él. finally, Finalmente, the reason that people don't la razón por la que no cree la gente en la Biblia, not only because no solo es porque it's believers, son los creyentes los que son insignificantes, but it's preachers. sino que sus predicadores no son impresionantes. Chapter 2, Capítulo 2, verse 1. versículo 1. When I came to you, brothers, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, testimony of God, for I determined pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. I was with Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor you in much y temblor, and my message y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, but in sino con demostración del Espíritu y de poder. they scorned Paul. Se burlaron de Pablo. In 2 Corinthians, En 2 Corintios 10:10 dijeron, his presence su presencia es unimpressive, menospreciable and his speech is y su manera de hablar es digna de desprecio. in those verses. En esos versículos, comenzando en el capítulo 2, It's all about todo tiene que ver con did not, lo que él no hizo. he did not, Él no predicó con excelencia de palabras o de sabiduría. he did not Él no cover many cubrió muchos temas filosóficos, únicamente Jesucristo y este crucificado. he did not present Él no se presentó a sí mismo como una persona poderosa, dominante, that came in que se imponía, sino que vino con debilidad y mucho temor y temblor, because his ministry porque su ministerio no dependía de sus talentos humanos. Su ministerio dependía de la sabiduría and power y poder of God. de Dios. Their preaching didn't Su predicación no tuvo las características oratóricas que eran tan populares en el mundo antiguo. his speech was plain. Sus palabras, su discurso fue simple, He preached relentless. claro. Él predicó de manera incansable a Jesucristo y a este crucificado. The message was offensive. El mensaje era ofensivo, It was unattainable. era inalcanzable, It was unbelievable. era increíble, It was unimpressive. no era impresionante. Believers were Los creyentes eran una multitud de gente que no era nadie preachers were not y los predicadores no eran sorprendentes skilled por su capacidad, for all those reasons. por todas esas razones. And the reality of Y la realidad de la razón caída, darkness, la
las tinieblas naturales, la ceguera diabólica y la falta de iluminación y el aislamiento de Dios. La palabra de Dios no puede ser conocida por el incrédulo. Claro que los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios. No pueden entenderla. No pueden creerla. De hecho, leímos en Juan 8 que cuando oyen la palabra de Dios, solo hay una respuesta posible, y eso es rechazarla. No pueden recibir la verdad porque son los hijos de Satanás, y él es un mentiroso. La mente caída no puede llegar a la verdad por sí misma. Ahora, mire, la sabiduría del hombre puede hacer cosas sorprendentes. La ciencia, la tecnología, genética, medicina, industria, artes, cultura, área académica, todo tipo de investigación que han alcanzado, pero el conocimiento de Dios no está disponible. El mundo piensa que el cristianismo es algo menos que los méritos de ellos, cuando en realidad es algo más que sus méritos, que nunca pueden alcanzar. Es lo más elevado, lo mejor, es lo más puro, es la sabiduría verdadera, más pura, más elevada de Dios, mucho más allá de la capacidad de cualquier persona no convertida, mucho más allá de la capacidad de todas las personas inconversas colectivas, con toda su sabiduría unida. No está disponible. Eso está resumido en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo estoy de acuerdo con los predicadores modernos, populares, contemporáneos. Los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios, no pueden entenderla, no les interesa. El problema es que aquellos que son llamados a ser salvos, los que fueron escogidos, tienen que oírla para creer. Y los santos tienen hambre de ella, la desean como un niño recién nacido desea la leche para alimentar sus almas. Ahora eso nos lleva al versículo 6 y vamos a ver por qué creemos. ¿Por qué nosotros creemos? Bueno, en primer lugar, el versículo 5 dice, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces sabemos qué está detrás de nuestra fe. Usted no me tiene que probar que la Biblia es verdad. Digo, hay muchas cosas que me ayudan a entender la Biblia, que es verdad, sus profecías que se han cumplido, todo lo que dice es verdad, arqueología certifica la Biblia, la historia certifica la Biblia, inclusive la ciencia certifica la Biblia. El libro hindú santo dice que la tierra está sobre elefantes y que cuando se mueven tiembla. Y sabemos que eso no es verdad. La Biblia dice que Él cuelga la tierra sobre nada, de nada. Eso es verdad. La Biblia dice que Él voltea la tierra como un sello sobre la arcilla. Rueda. Lo que hacían es que rodaban en una arcilla suave, rodaban un rodillo para hacer una firma, literalmente, y ahí eso lo usaban para mostrar que la tierra gira sobre su eje. También la Biblia habla del ciclo de hidrología, el ciclo del agua. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que podemos decir que prueban que la palabra de Dios es verdad. La Biblia es verdad, pero esa no es la razón por la que yo creo que la Biblia es verdad. Yo creo en la Biblia por la misma razón por la que creo en Cristo y en Dios y el Evangelio, y eso es porque Dios ha despertado mi corazón. Y todo sucedió por el poder de Dios, como dice el versículo 5, no porque yo vi mucha evidencia,
Versículo 6 entonces dice, sin embargo hablamos sabiduría among entre los que han mature, alcanzado madurez. explain that in a moment, Voy a explicar eso en un momento. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. we speak Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si usted se pregunta si usted fue predestinado, ahí está. Ahí está. Usted fue predestinado antes de los siglos para ser glorificado. then you were chosen Y después usted fue escogido. Y después usted fue llamado. Y después usted está siendo salvo. for salvation. Su salvación es continua. Usted es salvo en un momento de Penalty of sin, la paga del pecado your life from the y a lo largo de su vida del poder del pecado y en la muerte de la presencia del pecado. Entonces, la salvación en ese sentido progressive. es progresiva. But all of that Pero todo eso comes viene by the power. por el poder de Dios. Now notice that Ahora observe expression esa expresión entre los que han alcanzado madurez. is El griego es teleios, teleiois. those Those who have been made aquellos que han sido hechos completos. as believers, Como creyentes, we have been made hemos sido hechos completos, de tal manera que conocemos la sabiduría de Dios. pretty amazing thing. Ahora es algo bastante sorprendente que pensar. La ciudad de Los Ángeles Is full of está llena de high-level intellects. intelectos brillantes, muchas universidades, This group right here pero este grupo aquí, en esta noche, knows the truth, conoce la verdad but none of the world. que nadie en el mundo conoce. We know the truth. that Conocemos la verdad que no está disponible para ellos. come to find in Christ. Hemos llegado a encontrar en Cristo todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. De hecho, conocemos la verdad. 1 Juan 2 dice, de tal manera que no necesitamos que el hombre nos enseñe, porque tenemos una unción del Santo que nos enseña todas las cosas.